eso algo incuantificable. ¿Cuánto vale una vida? ¿Cuánto vale el tiempo? Incluso, o sea, en términos económicos uno siempre habla de costo de oportunidad, ese tema, ¿cuál es el costo de oportunidad de 12 años? La pérdida de familia, el dinero que pudo haber ganado, la gente que pudo haber conocido. Evidentemente que esa indemnización es importante tener un precedente que al final lo calcule, ya que al final, o sea, ya que en ese momento se generará lo que podría denominarse como un sistema de incentivos a no ser tan ligeros al momento de cuando uno es funcionario de ese tipo de instituciones y cuando uno se ve frente a ese tipo de situaciones. Ya que evidentemente a nadie le importaba porque esa responsabilidad es una responsabilidad, como usted mencionaba, muy aérea, etérea, en el sentido de que, bueno, el miedo es a liberar. Sin embargo, el miedo debería ser a apresar. Y no que aquí alegremente se te instruya un proceso penal como arma y luego entonces pasen 2, 3 años, 5 años y tú salgas inocente y te digan, bueno, bien, gracias, discúlpame, perdón, sigue con tu vida, no fue mi intención. Entonces, evidentemente que eso tiene que equilibrarse. Y cuando digo equilibrio es porque tampoco debe haber un miedo de las instituciones del orden a perseguir, porque para eso están. Pero esa persecución debe hacerse en respeto de las reglas del proceso que están para eso. O sea, si en alguna de estas etapas se hubieran respetado esas normas que incluso hasta se ven formalísticas del debido proceso, evidentemente que eso no hubiera sucedido o no se hubiera alargado tanto. Luis, en el 2006, con la ley de compra y contrataciones, al igual que en el año 2000 con la ley de libre acceso a la información pública, se empiezan a trazar algunas líneas para delimitar la responsabilidad de los funcionarios, la responsabilidad patrimonial de los funcionarios, es decir, personal, por el incumplimiento de estas normas. Ya con la Constitución del año 2010 viene a consolidarse el derecho al resarcimiento por una actuación, omisión de manifiesta arbitrariedad por parte del Estado, perjuicio, ¿verdad? Pero nosotros todavía estamos, a propósito del comentario que hacía don Roberto, que no hay una proliferación de casos en contra de funcionarios arbitrarios o instituciones que actúan con arbitrariedad. Nosotros no tenemos, a diferencia de otros países de la región, una ley de responsabilidad de lado, de responsabilidad patrimonial. Bueno, perdimos la está como perdiendo la señal, sí. Pero hablaba de que no teníamos una ley de esa naturaleza, ¿no, Luis? Sí, exacto. Y realmente, aunque evidentemente que una ley podría hacer las cosas más fáciles, yo entiendo que este tipo de cosas es mejor que se vayan construyendo jurisprudencialmente. ¿Por qué? Porque las circunstancias que pueden darse alrededor de este tipo de injusticias varían mucho. Varían mucho en función de los hechos, varían mucho en función de las personas envueltas. Entonces, sería muy difícil de protocolizar en una ley las indemnizaciones que podrían verificarse. Entonces, al final, lo que sería una tarea de los jueces y de las personas accionar en contra de los funcionarios que sientan que le han fallado. Lo que pasa es que muchas veces hay miedo de represalias, etcétera. Ya. Bueno, interesante. ¿Tú te imaginas el tema? Los casos de estas personas que están ahora mismo en el proceso de Odebrecht, que al final salgan sin ningún tipo de nada? ¿Y quién indemniza a esas personas? Así pues un ejemplo distinto al del señor que ha quedado preso. Sí. Claro. Distinto, el tema es que por eso la indemnización tiene que ser, porque no es que haya una indemnización solamente por procesar, es por procesar con ligereza, porque si al final habían indicios que podían permitir sospechar que uno tuvo participación, bueno, de eso se trata. Pero si fue con elementos totalmente ligeros, alegres, ahí sí que se configura una indemnización. Bueno, ¿y eso qué implicaría? ¿Otro proceso más? O sea, por ejemplo, termina el proceso, como dice Pinky. Los hoy imputados por el caso de Brecht consideran que su caso fue festinado, que fue soportado sobre evidencias falsas o lo que fuere. Sería un proceso nuevo. Que ellos tendrían que someter entonces en este caso al Ministerio Público, Ministerio Público, a la institución. Sí, sería la institución y igualmente a las personas, a los funcionarios en específico que ellos entiendan que hayan falsificado pruebas o que entiendan que han ocultado pruebas que los descargaban, por ejemplo, o que se hayan volado adrede
etapas del proceso. Exacto. Sería una ¿Y este país nueva. está preparado para algo como eso, Luis? Porque, ok, en el caso de este señor, un pobre hombre, no es nadie, no tiene apellido, tal bien, pero cuando un personaje, un ricachón de estos, por decirlo de alguna manera, de repente quiera, yo qué sé, ser resarcido por el Estado, que es una persona que tiene tanto derecho como este pobre hombre de la cárcel de la Victoria, da igual. Yo no estoy poniendo apellidos, estoy hablando de personas con derechos. ¿Está este país preparado como para entender que esta persona que fue señalada por un delito y descargada puede, qué sé yo, operar contra el Estado? Yo entiendo que sí. Entiendo que evidentemente eso tiene que hacerse con mucho cuidado, porque estamos hablando del equilibrio que tiene que haber entre la persecución penal y la presunción de inocencia. Pero evidentemente que entiendo que sí, que estamos preparados bajo la premisa de que el tiempo de la justicia, el tiempo de hacer las cosas bien siempre es ahora mismo. O sea, nunca podemos aplazar ese tipo de cosas. Y lo que nos va a ir preparando es precisamente ir construyendo un camino jurisprudencial que nos dé las armas para poder reclamar y también para poder defender. Qué bien. Pues gracias mil. Gracias por acompañarnos, Luis. Gracias por tenerme aquí. Luis Peña, a propósito de este tema tan delicado y que seguiremos tratando. Ahora no aparece el hombre de la Victoria, no aparece, lo hemos mandado a buscar. ¿Dónde está? Leí esta mañana que apareció, que era donde un familiar, pero que no avisó algo así. Ah, bueno, está bien, me alegro. Voy a seguir investigando. Gracias por acompañarnos en este magazine que no tiene nombre.